querer un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche y el otro al amanecer. La historia de la pintura mexicana del siglo XX ha mostrado solo una parte de la obra tan vasta y diversa del jalisciense Roberto Montenegro Nervo. Iniciador del muralismo mexicano, durante su larga vida tomó y abandonó estilos pictóricos para crear su obra de caballete, de ilustrador, grabador, muralista y escenógrafo. Pacifista y solidario, experimentó en el teatro, la literatura, las artes populares y el cine. Personaje erudito y talentoso, cuyo trabajo dejó huella en el ámbito cultural mexicano, fue viajero incansable. Su clase social y su parentesco con Amado Nervo le vinculó con poetas, dramaturgos e intelectuales. Artista riguroso, se conduce bajo el dominio de la técnica y obtiene excelentes resultados. Imita con destreza el grabado en madera en sus dibujos a pincel y adopta los materiales más modernos en la última etapa de su producción pictórica. A finales del siglo XIX, la ciudad de Guadalajara modificó su entorno urbano. La generación a la que perteneció el pintor Montenegro se desarrolló entre la demolición de viejos edificios y la nueva arquitectura, la llegada del automóvil y la visión romántica de la cultura francesa importada por el régimen de Porfirio Díaz. Roberto, hijo mayor de 6 hermanos, nació en 1881. Su padre, distinguido militar porfiriano, y su madre, de ascendencia aristócrata, le brindaron una educación esmerada. Su interés por la pintura le motiva a inscribirse al taller del maestro Félix Bernardelli, cuya enseñanza del simbolismo y del Art Nouveau es evidente desde sus primeras ilustraciones. El adolescente Montenegro colabora en 1901 en la revista Negro y Rojo, al lado de Luis Castillo Ledón, Jorge Enciso, Manuel Carpio y José María Lupercio. Desde 1903 y hasta 1911, colabora con viñetas y dibujos en la Revista Moderna de México. Emigra a la capital del país a los 23 años para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Distribuye su tiempo entre las clases de pintura y la convivencia con los intelectuales más destacados. Becado junto con Diego Rivera para continuar sus estudios en Europa, viajó a Madrid en 1905. Allá aprendió el oficio de grabador, visitó lugares históricos, asistió a museos para admirar la obra del Greco, Zuloaga, de Rivera, y se integró a la bohemia artística e intelectual de aquel tiempo. De 1908 a 1910, Montenegro transita entre lo académico e impresionista. En su obra es notoria la fascinación por el Art Nouveau. Regresa a México y es testigo de la caída del régimen porfiriano. En 1911 participa en el Círculo Artístico de Guadalajara y en la revista Multicolor de la Ciudad de México, al lado del Chango García Cabral. Sus viñetas antimaderistas, bastante grotescas, y su procedencia familiar ligada a la dictadura de Díaz le obligan a abandonar el país. Roberto se dirige de nuevo a Europa. En Italia se apasiona por el carnaval. Los atavíos teatrales venecianos se convierten en una constante en sus tintas y una variable en la obra de Caballete. El estallido de la Primera Guerra Mundial le obliga a trasladarse a Barcelona, en donde la búsqueda inútil del pasaje a México lo motiva a permanecer en la isla de Mallorca a invitación del pintor español Anglada Camarasa. La vida y el paisaje mallorquí cautivan al pintor. En sus memorias recordará aquellos 4 años como la época más feliz de su vida. Fotografías de entonces muestran a un Roberto jovial, entre amigos y niños disfrutando las delicias del lugar. Pinta óleos sobre tabla, cartón y tela, cuadros de pequeñas dimensiones que revelan la franca influencia expresionista. Bodegones, marinas, retratos y algunos animales. Pertenece a aquellos años uno de sus cuadros más celebrados, Mateo el Negro.
Al final de su estancia en Mallorca, Montenegro pinta su primer mural. Captura el paisaje de la isla y representa a los habitantes del lugar con figuras alargadas propias del simbolismo. El pintor jalisciense regresó definitivamente a México a finales de la segunda década del siglo, cuando la fase más violenta de la revolución había terminado. A través del pintor Adolfo Bes Mogart, Montenegro conoce a José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, con quien coincide en los conceptos de orden universal del arte. Vasconcelos confía en la fuerza expresiva del arte como medio idóneo para difundir la ideología nacionalista y revolucionaria del nuevo régimen. Uno de sus proyectos consiste en restaurar edificios coloniales empleados para beneficio popular y dotarlos de imágenes capaces de transmitir el nuevo mensaje. Este proyecto inicia en la Ciudad de México, en el templo del Colegio de San Pedro y San Pablo, cuyos muros interiores fueron decorados bajo la dirección de Montenegro. Queda ahí plasmado el mural El Árbol de la Vida, la primera propuesta de identidad nacionalista bajo la tutela intelectual de Vasconcelos. El tema, apegado erróneamente a la filosofía masona, se subordinó al simbolismo del socialista inglés William Morris, con el que Montenegro coincide, y pretende exaltar la identidad mexicana desde su punto de vista, contribuyendo marginalmente al nacionalismo postrevolucionario. El error de Vasconcelos fue olvidado casi de inmediato, lo mismo que la obra, al iniciarse la creación de los murales en el antiguo colegio de San Ildefonso, con Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, Fermín Revueltas y Jean Charlotte. El mural de Rivera en el Anfiteatro Bolívar también integró elementos de la masonería, pero presenta una visión diferente a la de Montenegro en el templo de San Pedro y San Pablo. Durante la década de los 20, Montenegro pinta caballete, diseña portadas de libros y revistas e idealiza al país como nación plena de formas, colores, naturaleza y cultura. Su asombro lo traduce en imágenes de línea ondulante, amanerada y refinada, con la que diseña los vitrales del templo La Señora de los Pericos y el Jarabe Tapatío. Al mismo tiempo, el pintor se convierte en promotor, coleccionista y director del primer Museo de Arte Popular, fundado en 1921. Montenegro se asume siempre fraternal y pinta los retratos de sus más cercanos y encombrados amigos: Genaro Estrada, Salvador Novo, Horacio Casasus, y de los jóvenes pintores Rufino Tamayo, Gabriel Fernández Ledesma, Rosa Rolando y el jalisciense Jesús Reyes Ferreira. Predominan en sus obras los personajes y escenas de la clase social campesina y obrera, actores de la reciente revolución. Pintor de refinada sensibilidad, brillante e individualista, Montenegro recrea los temas de su obra de caballete y mural, provocando confusión entre la crítica, que no tiene el conocimiento detallado de su producción. Montenegro diseñó los vitrales de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 10 años más tarde diseña otros más para 2 escuelas en Monterrey, Nuevo León, en los que se confrontan el nacionalismo de la escuela mexicana y el simbolismo del Art Nouveau. Escenógrafo nato, crea modernos telones, algunos presentados en el Palacio de Bellas Artes. Decora el Bar Papillón en la Ciudad de México junto con Federico Cantú. Posteriormente el edificio fue destruido y las obras simbolistas rescatadas y repatriadas por coleccionistas particulares. Perpetuamente renovándose o mutando, Montenegro pinta al estilo del decimonónico Estrada. Al mismo tiempo se expresa mediante una especie de surrealismo en tono nacionalista. Investiga y escribe la historia de la pintura mexicana del siglo XIX y produce la carpeta de litografías con imágenes de Tasco. Va y viene en los formatos, pinta al óleo y a la acuarela, más tarde al fresco sobre muro y después regresa a los retratos. Montenegro fusiona estilos y reduce las dimensiones de sus cuadros con meticulosa precisión, semejante a las miniaturas del siglo XVIII. Al arribo del cineasta ruso Sergei Eisenstein al país, Montenegro le guía en los viajes para filmar la película Que Viva México. Les acompaña el fotógrafo Agustín Jiménez.
En esos años, su tema recurrente en la obra de Caballete serán las tehuanas, mujeres altivas, arrogantes ante la muerte y la vida. Hasta mediados de esa década, Montenegro se asume nacionalista. Mayas e indígenas son el centro de su atención. A su regreso colabora como director artístico con Clasa Films en la película El Capitán Aventurero. Su obra gráfica muestra a finales de los 30 las caricaturas de los líderes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, Mussolini, y evidencian la posición antifascista de Montenegro. En los 40, Montenegro es en general manierista, académico y nacionalista. Adapta la línea ondulante, la trastoca de acuerdo con el tema que lo ocupa. En ocasiones se simula un pésimo dibujante, pero excelente colorista. Los temas surrealistas predominan en esta década. Una mezcla de escenas teatrales y oníricas nacionalistas o universales son tratadas por el experto pincel manierista. A Montenegro no le importa ir y venir de un estilo a otro, muchas veces con graves descuidos. Esta dificultad para ser catalogado y la dispareja calidad de su producción provocará el desinterés de la crítica hacia su obra. El bar para señoritas del Hotel del Prado lo crea con 20 paneles que serán rescatados después del sismo de 1985. El pintor recurre a temas europeos y nacionalistas. Nunca abandona su toque de refinamiento e ironía en los retratos. Las escenas surrealistas las presenta grotescas y en ocasiones desarticuladas. La experiencia de los autorretratos le motiva a iniciar la serie en esfera, cuya primera huella pintó en el retrato de Genaro Estrada de 1920. La versión de 1941, del total de 12, pretende dejar testimonio de sí mismo y su entorno. La obsesión de Montenegro por seguir las nuevas tendencias le lleva a pintar estilo Quirico o Dalí. Obras como Torso, El hijo pródigo, Hecatombe y Alegoría de la comunicación muestran al prodigioso Montenegro confrontándose a sí mismo. Bellas Artes 1943, obra de gran formato, inédita hasta el año 2002, presenta el concepto de fusión cultural europea y prehispánica. Montenegro prefiere exponer colectivamente tanto dentro como fuera del país. Dirige el Museo de Arte Popular, crea escenografías para ballet y ópera en el Palacio de Bellas Artes y esporádicamente diseña portadas de libro, aporta y expone obra en beneficio de pintores e instituciones. Pocas veces Montenegro se asume paisajista. La máscara y el árbol, recuerdo de sus visitas a los poblados más lejanos de las montañas mexicanas, se vincula con la magnificencia teatral. Por ello, el uso de la máscara de origen griego. En las escenas surrealistas, oníricas o costumbristas, nada permanece. Todo individuo recreado por Montenegro presenta un toque de ironía y color bien aplicado. Montenegro continúa su estilo delicado en los retratos, muestra de ello es el de Dolores del Río en la película Bougainville. En los años 50 retrató a Elias Nandino, Pita Amor, Ignacio Cantú, su sobrino, y José Clemente Orozco. Recrea temas de otras épocas y expone composiciones basadas en la música europea. Desde 1960, Montenegro se dedica a la experimentación utilizando tierras o polvos que mezcla con el óleo. La pincelada magistral y precisa de finales de los años 40 y de los 50 la transforma parcialmente en apariencia rugosa. Los temas a los que ciñe esta nueva forma de pintar son variados. 2 paisajes en formato mayor en el restaurante Prendes de la Ciudad de México, que confronta con Éxodo en Sudáfrica. Predominan en su obra de Caballete las escenas surrealistas, donde la figura del caballo preside escenarios deprimentes creados a base de rocas, en los que siempre está presente un astro, el sol o la luna. A lo largo de su vida como artista, Montenegro mantuvo, sobre todo, una notable calidad técnica, mientras que su propuesta creativa sufrió una serie de altibajos que acabaron por opacar el total de su obra.
comprometido con su individualidad a la que nunca renunció. La precaria situación económica de sus últimos años de vida, su ser prolífico y curioso lo mantiene activo. Incluso experimenta con la cerámica industrial pintando temas de carácter simbolista. Javier Villaurrutia percibió esta búsqueda incesante de Montenegro. Su obra variada y múltiple, diversa y cambiante, está presidida y ha sido ejecutada bajo el signo de la curiosidad. Y la curiosidad es la madre de todas las aventuras y el motor de todos los riesgos, de todos los viajes del espíritu. Ni la quietud ni la prudencia tienen nada que ver con este artista que ha recorrido todos los riesgos, que ha probado todas las aventuras, que ha emprendido todos los viajes, de los que no ha regresado sino para cambiar de dirección, correr un nuevo riesgo y emprender un nuevo viaje. En 1967, un año antes de su fallecimiento, recibió homenajes en los que se mostraron reiteradamente su obra de retratos y solo una parte reducida del resto de su mundo creativo. Ese año recibió el Premio Nacional de las Artes y fue nombrado miembro de la Academia de Artes. Hasta sus últimos días, Montenegro se mantiene activo. Produce una serie en la que destacan motivos prehispánicos y también reflexiona sobre su vida. Al recordar algunos momentos de mis andanzas por el mundo, lo hago para sentir el eco siempre añorante del pasado irredento. Los fracasos y aquellos pequeños dramas que, sin llegar a tragedias, hicieron vacilar más de una vez el cauce de mis anhelos y de mis intenciones.